Saludos, profe. Ese es el trabajo final de Química Analítica 1. El tema que elegimos fue métodos analíticos cuantitativos para el virus influenza. Las estudiantes son Juliana Argueta, mi persona Paulina Barrantes, Tamara Brenes, Emily Corea, Camila Espinosa, María José Ríos, Debbie Rojas y Saray Rosales. Luego tenemos el índice, en donde primero tenemos la introducción, analito de interés, prueba qPCR, aplicación de la prueba qPCR para el virus influenza, la prueba LISA, aplicación de la prueba LISA para la detección del virus influenza, conclusiones y referencias bibliográficas. Primeramente, el analito utilizado fue el virus influenza, que se le hacen varias pruebas para analizarlo, como lo son la qPCR y ELISA. Va a afectar a mamíferos y también a vertebrados, y vamos a tener varios tipos de influenza, como el alfa, beta, gamma y delta. También vamos a tener subtipos y linajes que van a estar basados en la superficie principal de antígenos. Vamos a tener 18 subtipos de HA y 11 de NA, que van a estar relacionados con influenza tipo alfa. Y luego los linajes más recientes van a estar relacionados con influenza beta y van a ser Victoria y Yamagata. También datos sobre la enfermedad es que es una infección aguda que va a tener sus síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y agotamiento. También esta enfermedad no es grave, sin embargo, ocurre en la minoría de los casos, y además los grupos de riesgos van a incluir lactantes, adultos mayores y mujeres embarazadas. También se aborda la importancia de la microbiología, especialmente en el contexto del virus, que se puede explicar enfocándose en 3 puntos principales, que van a ser la infección en humanos, ya que puede causar pandemias, el desarrollo de defensas contra el virus, ya que al estudiarlo se han generado vacunas que se pueden renovar cada cierto tiempo, y el estudio de virus en ARN. Por otra parte, haciendo énfasis a lo que sería uno de los métodos, se toma en primer lugar acerca de lo que sería la prueba de qPCR. Esta prueba de qPCR significa la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Esta prueba también se le puede llamar PCR cuantitativa o PCR en tiempo real. Esto es una técnica fundamental en la microbiología, ya que se utiliza para la detención y cuantificación de microorganismos patógenos. La qPCR amplifica y cuantifica lo que son secuencias específicas de tanto ADN como ARN. Es sumamente importante también comentar que la PCR mide lo que sería la cantidad de material amplificado en tiempo real durante el proceso de amplificación. ¿Cómo funciona? Bueno, esto va a incluir lo que serían varias etapas. En primera instancia se presenta lo que es la desnaturalización, donde el ADN se separa mediante lo que sería el calentamiento. Por otra parte se menciona lo que es el alineamiento, donde aquí se van a añadir cebadores específicos. Y por último la extensión, donde aquí se va a utilizar una enzima con el fin de poder duplicar el contenido de ADN. Por otra parte, se menciona lo que son diferentes características. En primera instancia, se menciona lo que es la detención en tiempo real, seguidamente con la sensibilidad, especificidad y la versatilidad, el cual aquí se menciona que se va a utilizar para poder detectar y cuantificar lo que son bacterias, virus e incluso hongos que están presentes en muestras clínicas. Y por último, la rapidez, debido a que esta prueba y este método nos va a proporcionar lo que sería una respuesta rápida como tal. Bueno, seguido de este tenemos los pasos para realizar una prueba de qPCR. Primero tenemos que recolectar las muestras. Esto, bueno, puede ser una muestra biológica tanto de sangre, moco, saliva o incluso tejidos. Luego se hace la inactivación y extracción. Esto es después de la recolección, el virus o patógeno presente en la muestra se inactiva para evitar riesgos de contagio. Luego se procede a la extracción del material genético, ya sea del ADN o el ARN, utilizando lo que son reactivos específicos que permiten purificar el ácido nucleico. Por otra parte, tenemos la retrotranscripción, esto sí es necesario, ¿verdad? Si tenemos lo que es un ARN, se puede convertir en lo que es un ADN complementario. Luego, lo que es la amplificación, esto nos habla de la mezcla del ADN-C obtenido con cebadores específicos, reactivos y sondas fluorescentes en un termociclador. Luego, por último, tenemos la detección
y cuantificación, que esto es por medio de la fluorescencia emitida por las ondas específicas. Se mide durante el proceso, ¿verdad? Y esto permite cuantificar el material genético ya presente en la muestra. Bueno, tenemos la aplicación de la qPCR. Tenemos la cuantificación absoluta, que es necesario conocer las cantidades específicas de los genes estándares porque esos datos servirán para seleccionar entre la muestra y la curva de estándar previamente. Se realiza y así determinar la concentración de números de copias que se encuentran presentes en cada muestra. En el eje Y tenemos la presenta cantidad de fluorescencia emitida por los productos amplificados en cada ciclo, o sea, a medida que se amplifica el ADN, la fluorescencia va aumentando. El eje X indica el número de ciclos de PCR. Durante cada ciclo se duplican las moléculas de ADN. Generalmente la qPCR se realiza entre 30. Luego tenemos la curva de amplificación, que cada curva representa una muestra de cantidad específica de ADN o ARN. Las curvas muestran cómo la fluorescencia aumenta durante ciclos, indicando la cantidad de material genético amplificado. Luego tenemos el umbral de fluorescencia, que este marca el nivel mínimo de fluorescencia detectable por el equipo, considerado el punto donde comienza la detención confiable. El punto donde cada curva cruza este umbral se denomina como CT o valor CT. Tenemos que tomar en cuenta que las unidades de esto es en microlitros y las pruebas indicadas en el gráfico que está ahí indica que todas las pruebas son mayor a 30, entonces todas serían positivas. La cuantificación relativa utiliza el método del delta-delta-CT, que compara los valores del CT obtenidos durante la qPCR entre la muestra de interés y la condición de referencia. En términos generales, CT es el ciclo en el que la fluorescencia detectada supera el umbral basal. Es inversamente proporcional a la cantidad de ARN viral inicial en la muestra. El delta-CT es la diferencia entre el CT del gen diana, por ejemplo, un gen el virus de la influenza como el M, y el CT de un gen de referencia interno, que suele ser un gen de expresión constante como el beta-actina. El delta-delta-CT es la diferencia entre los valores del delta-CT de la muestra problema y la condición de referencia. Como ejemplo, tenemos que se quiere evaluar la carga viral relativa del gen M del virus de la influenza en 2 pacientes sospechosos de infección en comparación con un control negativo, que es una muestra de una persona sana. Se utiliza el gen de referencia beta-actina, cuya expresión es constante en las 3 muestras, como podemos ver en el cuadro del análisis de qPCR, que fue de 20, mientras que el gen M fue de 35, 25 y 8 para el control, el paciente 1 y el paciente 2, respectivamente. El delta-CT es la muestra del gen la resta del gen diana menos el gen de referencia, dando como resultado 15 para el control, 5 en el paciente 1 y 8 en el 2. El delta-delta-CT es la resta del delta-CT de cada muestra menos el delta-CT del control, lo que da como resultado menos 10 en el paciente 1 y menos 7 en el 2. Y el cálculo de la expresión relativa del gen M se obtiene mediante esta fórmula, lo que nos da como resultado 1024 en el paciente 1 y 128 en el 2. Para poder entender estos resultados, el paciente 1 tiene una expresión del gen M 1024 veces mayor que el control sano, lo que indica una carga viral extremadamente alta, confirmando una infección activa por el virus de la influenza. Y el paciente 2 tiene una expresión del gen M 128 veces mayor que el control sano, lo que también sugiere una infección activa, pero con una carga viral más moderada en comparación con el paciente 1. Luego tenemos la prueba LISA. Bueno, ¿qué es la prueba LISA? Viene de las siglas en inglés para un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Esta prueba se utiliza para detectar antígenos en sangre, es decir, sustancias que producen anticuerpos para que el cuerpo pueda defenderse de infecciones provocadas por virus u otros gérmenes. Luego tenemos cómo funciona la prueba LISA. Bueno, esta prueba requiere de 3 componentes esenciales. Está el antígeno a detectar, el anticuerpo específico y un sistema que permita estimar la cantidad de antígeno presente en una muestra a partir de la reacción enzimática que se genera. Además, estos detalles pueden variar dependiendo de la prueba LISA que vayamos a utilizar, ya que hay varios tipos. En este caso nos vamos a enfocar un poco más en el ELISA indirecto, ya que es el mejor para la cuantificación del virus influenza.
Luego tenemos el lector de LISA. Un lector de LISA es un espectrofotómetro especializado que se emplea en la lectura de los resultados de esta técnica, lo cual se utiliza para determinar la presencia de anticuerpos o antígenos presentes en una muestra. Estos equipos nos permiten analizar hasta 96 pozos de muestra. La LISA generalmente las longitudes de onda comprendidas son los 400 y 750 nanómetros. Sin embargo, hay analizadores que operan con el rango ultravioleta y estos pueden efectuar un análisis entre los 340 y 700 nanómetros. Ok, ELISA indirecta. Esta prueba consiste en la detección y la cuantificación del virus de la influenza mediante pruebas ELISA indirecta. Esto se realiza principalmente a través de la detección de anticuerpos generados en respuesta a la infección por influenza en muestras biológicas, como también pueden ser los sueros o fluidos respiratorios. Este es utilizado con más frecuencia ya que incorpora un anticuerpo primario no conjugado, seguido de un anticuerpo secundario conjugado con una enzima que es específica para la detección del anticuerpo primario. Ok, estas interacciones son antígeno-anticuerpo, ya que están influidas por numerosos factores. Entre ellos pueden estar el pH, la temperatura y la fuerza iónica. Ok, tenemos lo que son los procesos de cuantificación, ya que tenemos la inmovilización, que acá se inmovilizan los antígenos virales, la adición de la muestra, la incubación o lavado, la reacción enzimática, la adición de anticuerpo conjugado y la cuantificación. Ok, a mí me corresponde explicar la cuantificación e interpretación del resultado en las técnicas de ELISA. Entonces, como mencionó mi compañera Tamara, esta técnica permite detectar antígenos mediante anticuerpos enlazados por enzimas que generan cambios de color, cuantificables por espectrofotometría. Para ello se utilizan espectrofotómetros de ELISA, como mencionó mi compañera Paulina, y específicamente se utilizan con fuentes de luz de tungsteno. Es importante realizar calibraciones internas de los equipos utilizando microplacas de referencia. Y bueno, el proceso de cuantificación es importante. Paso número 1, elegir el estándar. La curva se construye a partir de una serie de muestras con una cantidad de antígeno conocida y para ello se necesita que previamente se purifique el antígeno para eliminar interferencias. Seguidamente se selecciona el rango de curva, que esto se lleva a cabo a partir del antígeno que se emplea como estándar. Seguidamente se realizan diluciones seriadas, que estas son necesarias para, perdón, sí, para emplear el antígeno como estándar. Se selecciona también el rango de curva patrón, que se hace de acuerdo a la reacción de antígeno-anticuerpo y se mide la absorbancia. La absorbancia se mide a través del espectrofotómetro de ELISA, y la señal será proporcional a la cantidad de antígeno presente. Tras leer la absorbancia se calcula la media de las mismas para cada dilución. Estos valores de absorbancia se reflejan o se representan en una gráfica con ejes X y Y, donde el Y serían las concentraciones conocidas del antígeno obtenidas de las diluciones seriadas, que estas serían pues las obtenidas en el eje X. Y una vez obtenida la curva, la concentración de la muestra se calcula extrapolando, es decir, estimando el valor de una magnitud para valores que se hallan fuera del intervalo de dicha magnitud conocida y en su absorbancia en dicha gráfica. Y muchos de los lectores pues automáticamente generan esta gráfica o esta curva. En caso de que la muestra obtenga un valor de absorbancia fuera de un rango, esta debe de diluirse antes de la lectura. Y por último, la concentración obtenida a partir de la concentración se debe multiplicar por el factor de dilución. Y las absorbancias de las concentraciones desconocidas se interpolan en la curva estándar para calcular la concentración del antígeno. Y algo muy importante mencionar es que las unidades que vamos a utilizar son los nanómetros. Bueno, a manera de conclusión, tenemos que tanto la ELISA y la prueba de PCR nos permiten cuantificar de manera precisa y rápida el virus de lo que es la influenza. ELISA detecta anticuerpos, pero lo que es QPCR cuantifica directamente lo que son los genes, el material genético viral. Esto mejorando la sensibilidad y especificidad de las pruebas.
Para culminar, es muy importante mencionar de igual forma que esto facilita el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el monitoreo epidemiológico, además de evaluar la efectividad de las vacunas, aspectos cruciales para lo que sería la salud pública durante lo que serían dichos brotes. Esas serían las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.